Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a otra clase virtual del curso de Principios de Informática. En la clase de hoy vamos a continuar con el tema de funciones que iniciamos en la clase anterior y el día de hoy vamos a agregarle los temas de variables globales y de recursividad, que también es importante mencionar en esta parte del curso. En la clase anterior, cuando nosotros hablamos de variables locales, dijimos que estas variables se definen normalmente y se utilizan dentro de una función. Es decir, la variable local únicamente la podemos utilizar y únicamente existe dentro de la función. Y cuando la función termina su ejecución, cuando terminamos de ejecutar la función, entonces las variables locales normalmente desaparecen. Fuera de la función, nosotros no podemos utilizar las variables, no podemos llamarlas o utilizarlas en otras instrucciones, porque fuera de la función la variable local no existe. Por el contrario, las variables globales son normalmente las que nosotros definimos desde el programa principal, es decir, fuera de las funciones. Entonces, la ventaja es que estas variables que son globales las podemos utilizar desde el programa principal, como hemos hecho normalmente, y también las podemos utilizar dentro de las funciones. Eso sí, utilizar variables globales dentro de una función sin que nosotros pasemos esa información como parámetros a la función no es una práctica muy conveniente. Si nosotros queremos utilizar una variable global dentro de una función, es mejor, es más saludable que nosotros le pasemos a esa función la variable global como un parámetro. De tal manera que nosotros no perdamos de vista que esa función está utilizando ciertos elementos que están definidos fuera de ella. Entonces, aquí vamos a ver este par de ejemplos donde vamos a ver los posibles usos de las variables locales y de las variables globales. En esta primera función, yo definí esta función precisamente como le di el nombre de variable local. Vean que esta función no recibe ningún parámetro, por lo que entonces no hay nada, no hay ninguna variable, ningún elemento dentro de los paréntesis. Y dentro de esta función yo estoy definiendo una variable x y le estoy asignando el número 20. A continuación yo voy a utilizar una función print para mostrar un mensaje y voy a mostrar básicamente el valor de x. ¿Okay? Entonces cuando yo ejecuto esta función, yo defino x como una variable local y luego la utilizo dentro de esta función print que a su vez está dentro de la función. Ahora veamos lo que ocurre en el programa principal. En el programa principal lo primero que yo hago es llamar a la función. Y como la función no tiene parámetros, entonces dejo los paréntesis vacíos. Ingreso a la función, defino localmente la variable 20, muestro el mensaje y en este caso la función variable local no me va a devolver ningún valor al programa principal. Por lo tanto, vean que se omitió la clave return, ¿verdad? Eso es, digamos, para indicar que la función ya termina su ejecución y no retorna ningún valor. Ustedes también pueden incluir la clave return sin ninguna variable al lado y eso es equivalente, ¿verdad? Sería retornar de la función sin devolver ningún valor. Entonces, cuando se termina de ejecutar esta función y se termina de mostrar el mensaje, dentro del programa principal, vean que yo vuelvo a incluir otra función print para mostrar otro mensaje. Pero ese mensaje que yo tengo fuera o dentro en el programa principal y fuera de la función hace uso de nuevo de la variable x, que no se ha definido en ninguna parte en el programa principal. Por lo tanto, esta instrucción me va a dar a mí un error. ¿Por qué? Porque me va a decir el programa que la variable x no ha sido definida aún. Y eso es porque la variable x, al existir únicamente dentro de la función, es una variable local y yo no puedo utilizarla desde el programa principal. En este otro ejemplo tenemos otra función diferente que se llama variable local y global. Y esta función sí recibe un parámetro que se llama y. ¿Ok? Dentro de esa función yo voy a definir una variable local que se llama x y esa variable local x
se le asigna el valor de y más 20, lo que sea que tenga y más 20. Por supuesto, como y está siendo utilizada para una expresión matemática, se supone que el parámetro y, lo que yo le pase como parámetro, tiene que ser un número, ¿verdad? Entero o flotante. Pero en todo caso, la variable y dentro de esta función es un parámetro. Una vez que he calculado x, imprimo el valor de x usando la función print, igual que en el caso anterior. Pero ahora en el programa principal yo primero voy a definir la variable y, que de nuevo y va a ser en este caso una variable global, porque yo la estoy definiendo en el programa principal. Posteriormente llamo a la función y le doy como parámetro el valor de la variable y que yo acabo de crear. Entonces la función se ejecuta, me imprime el valor de x, sale de la función, no me retorna ningún valor como en el caso anterior, y de forma seguida yo incluyo otro mensaje print desde el programa principal donde hago uso de la variable y. En este caso no hay problema porque recuerden que y está definida aquí arriba como una variable global. Por lo tanto, al estar y definida correctamente, esta instrucción se va a ejecutar correctamente. Incluso yo pude haber quitado el parámetro y de esta función, que era lo que les mencionaba hace un momento. Yo pude haber dejado esta función sin parámetros y haber utilizado incluso la variable y dentro de la función, sin pasarla como parámetro. ¿Por qué? Porque y está definida en el programa principal de donde yo estoy llamando a la función. Entonces, aun si yo no le hubiera pasado a la función el parámetro y, yo hubiera podido ejecutar esta instrucción correctamente, porque y está definida. Sin embargo, eso es lo que yo les menciono que no es una práctica de programación muy adecuada. ¿Por qué? Porque si en algún momento a mí se me olvida que esta función hace uso de una variable y, entonces podría ser que cuando yo la utilice en otro programa yo olvide crear y como una variable global afuera. Mientras que si yo la dejo como un parámetro, yo siempre voy a recordar que y es una variable que yo le tengo que pasar a la función y que aunque yo la defina como una variable global, igual se la voy a pasar para utilizarla dentro de la función. Eso es mucho más apropiado en programación. De tal forma que entonces cualquiera que utilice esta función sabe que la función necesita un dato del exterior y ese dato se llama y. Entonces yo lo creo como una variable global y luego se lo paso como parámetro. Esa es, digamos, la forma más correcta de pasar la información a una función desde el exterior. Pero recuerden nuevamente que las variables que son locales no se pueden usar fuera de esa función. Ahora bien, por defecto, cuando nosotros tenemos variables globales, las variables globales no pueden ser modificadas dentro de una función. Eso por defecto, ¿verdad? Aun cuando la variable no se pase como un parámetro, ¿verdad? Como acabamos de ver en el ejemplo anterior. Entonces vean por ejemplo este caso. En este caso yo tengo una función que se llama modificar variable y nuevamente esa función no recibe ningún parámetro. Dentro de la función yo creo una variable x y le asigno el valor de 17 y posteriormente muestro en pantalla el valor de x. En el programa principal yo pues muestro un mensaje de bienvenida para este programa principal y defino afuera en el programa principal defino otro valor, otra variable x y le asigno un valor de 200. Esta x es una variable global. Posteriormente llamo a la función modificar variable y dentro de esa función vean que yo estoy creando x nuevamente, le estoy asignando el valor de 17. Entonces, en teoría, este valor de x dentro de la función sobreescribe el valor que tenía x fuera de la función. Sin embargo, una vez que la función se completa y se termina de ejecutar, x vuelve al valor que tenía antes de que nosotros llamáramos a la función. ¿Por qué?
porque nuevamente por defecto ninguna variable, ninguna función puede modificar el valor de una variable global. Es decir, podemos cambiarle el valor dentro de la función si nosotros queremos, pero una vez que la función se termine de ejecutar, x va a volver a su valor original, ¿verdad? Entonces vean acá que después de ejecutar nosotros en la función, vamos a mostrar en pantalla nuevamente el valor de x. Si nosotros ejecutamos este código, este programa principal, veríamos que se muestra el mensaje de entrada, ¿verdad? Dentro de la función, la variable x vale 17, como está acá indicado, ¿verdad? Pero una vez que salimos de la función y volvemos a imprimir el valor de x, vean que x vuelve a desplegarse con el 200 que tenía originalmente. Entonces, cualquier variable que nosotros definamos dentro de una función se crea como una variable local y cambia quizás el valor de la variable global, pero lo cambia mientras la función se está ejecutando. Una vez que sale la función, la variable vuelve a su estado normal. Si nosotros quisiéramos modificar dentro de una función el valor de una variable global, tenemos que utilizar la clave global cuando nosotros declaramos esa función, esa variable dentro de la función, para que entonces Python sepa que la variable que nosotros vamos a manipular dentro de esa función tiene carácter global y que por lo tanto cualquier cambio que le hagamos se va a mantener una vez que la función se termine de ejecutar. Y veamos de nuevo el ejemplo con la función modificar variable. Es la misma función, solo que antes de yo definir x nuevamente, yo voy a definir con la clave global que x va a ser variable global. Por lo tanto, existe fuera de la función y cualquier cambio que yo le haga dentro de la función va a quedar registrado fuera de la función también. Entonces, en este caso, cuando yo ejecuto el mismo código, vean lo que ocurre. Se muestra el mensaje de la primera línea del programa, se muestra el valor de x dentro de la función, que es un 17, pero una vez que la función termina de ejecutarse y que nosotros retornamos el programa principal, mostramos x y en este caso x mantiene el 17. ¿Por qué? Porque dentro de esta función nosotros indicamos que x iba a ser global. Por lo tanto, los cambios sí se mantuvieron en este caso. Entonces, dependerá de lo que uno esté realizando y de lo que uno quiera hacer con una función. Si nosotros queremos modificar variables globales dentro de la función o si no queremos hacerlo. Eso dependerá pues de lo que nosotros necesitemos hacer. No es lo más conveniente, no es lo más conveniente porque de nuevo se supone que las funciones son módulos que nosotros deberíamos de utilizar y que no nos alteran el estado de las variables globales fuera de la función. Y si nosotros quisiéramos alterar el valor de una o de varias variables que son globales, lo mejor es retornar esos valores de la función, como hicimos en la clase anterior, y asignárselos fuera, en el programa principal, a la variable que nosotros queremos modificar. De lo contrario, de nuevo podemos caer en errores lógicos, donde básicamente se nos olvida que una función está modificando una variable global y luego tardamos un montón de rato descubriendo que efectivamente esa función había declarado una cierta variable como global y que por eso era que le estaba cambiando el valor. Ok, ahora hablemos un poco más de lo que son las variables en general, tanto las locales como las globales. Cuando nosotros creamos una variable, cualquiera de los dos tipos, la computadora lo que hace es que asigna un espacio en la memoria a esa variable. Y en ese espacio de memoria la computadora guarda lo que sea que nosotros le vamos a poner a esa variable, el número o el string o la letra o la condición booleana, lo que sea que la variable contenga, ¿verdad? Entonces nosotros normalmente asociamos el nombre de la variable como el indicador de ese espacio en memoria. Sin embargo, para la computadora realmente la variable lo que significa
es una etiqueta para un identificador único. Y ese identificador único se asigna a la variable mientras la variable exista. Ok, y es un número normalmente, es una dirección. Entonces, si nosotros en algún momento queremos conocer cuál es el identificador de una cierta variable, podemos utilizar la función id con dándole el nombre de la variable como parámetro dentro de los paréntesis, y esa función nos permite entonces obtener el identificador que la computadora le asignó a esa cierta variable en memoria. Entonces vean por ejemplo este caso. Yo voy a definir x como una variable, le doy el 200, defino y como una variable que vale 565 y posteriormente llamo a la función id para x y para y asigno el resultado a otras dos variables que se llaman idx e idy. Y después muestro en pantalla lo que tienen precisamente los indicadores acá, las variables de indicadores en pantalla. Si yo ejecuto este código en la computadora, voy a obtener estos números: 20, 51, 90, 96, 00 y 20, 51, 90, 96, 64 para la variable y. Entonces, estos son los identificadores que la computadora le asignó en memoria a estas dos variables que tenemos aquí. Es probable y es sumamente probable que cada vez que nosotros corramos ese programa, los números nos aparezcan diferente, porque la computadora le asigna espacios diferentes en memoria a esas mismas variables por cada vez que nosotros lo ejecutamos, dependiendo de los espacios que la computadora tenga libres en memoria en ese momento. Más adelante nosotros vamos probablemente a utilizar estos identificadores para hacer también uso de variables por referencia. Ahora bien, cambiando un poco de tema, vamos a hablar un poco sobre la importación de librerías, que ya es algo que nosotros hemos estado haciendo regularmente. Una librería, cualquiera que nosotros tengamos, puede ser importada completa dentro de un programa, o nosotros podemos importar un módulo o una función específica de esa función si lo que nosotros ocupamos es únicamente una de esas funciones. Cuando nosotros importamos la librería de forma completa, nosotros usamos un punto normalmente entre el nombre de la librería y el nombre de la función para tener acceso a las funciones individuales de esa librería. Entonces, por ejemplo, si yo importo la librería math y yo quiero, por ejemplo, redondear hacia abajo este número 10.3, entonces yo llamo a la función como math.sale, ¿verdad? Recuerden que sale es la función de la librería que me permite redondear un número hacia abajo, ¿verdad? Entonces, cuando yo muestro el número 2 me aparece, entonces, perdón, es un redondeo hacia arriba. El redondeo hacia abajo es floor. Entonces vean que la variable me aparece 11, que es el redondeo de 10.3 hacia arriba, hacia el siguiente número entero. Yo perfectamente podría hacer lo mismo, pero importando únicamente la función sale de la librería math. ¿Verdad? Entonces yo utilizo ahora la clave from math import sale. ¿Verdad? Estamos importando únicamente el módulo sale o la función sale. De tal forma que entonces cuando yo voy a utilizar esa función desde el programa principal, vean que ya no tengo la necesidad de utilizar math. Porque únicamente ya estamos definiendo sale como una función que existe en mi programa principal y solo esa función importé. Entonces ya puedo omitir el math.sale. Y cuando muestro el resultado, pues el resultado es exactamente el mismo. Entonces esa es una forma en la que nosotros podemos trabajar la importación de librerías de forma completa o de forma parcial cuando importamos una o varias funciones de esa librería en particular. Cuando nosotros importamos funciones de manera individual de una librería, nosotros lo podemos hacer en una única instrucción, ¿verdad? Entonces utilizamos, por ejemplo, from librería import y le damos la lista de funciones que nosotros queremos importar separadas por una coma.
Entonces vean aquí en este ejemplo modificado donde nosotros estamos importando de la librería math las funciones sale y floor. Entonces nuevamente definimos un número, redondeamos ese número hacia arriba, hacia el entero siguiente, redondeamos el número hacia el entero inferior, ¿verdad? Y mostramos los números en pantalla. En ambos casos estoy omitiendo la partícula math punto, ¿verdad? Porque solo estoy insertando las funciones en particular. Entonces los números modificados serían 11 y 10, ¿verdad? Entonces en este caso no estamos utilizando el nombre de la librería seguido por el punto. Ahora, si nosotros más bien importamos la librería de forma completa en un programa, nosotros también podríamos asignarle a esa librería un alias dentro de nuestro programa principal. De tal manera que cuando vayamos a utilizar funciones de esa librería, nosotros nada más hacemos referencia al alias y no al nombre real de la función. Eso a veces pues, nos permite tener nombres más compactos dentro del programa principal. Vean este ejemplo en el que vamos a importar la librería statistics y la vamos a importar completa, es decir, todas las funciones de esa librería. Por lo tanto, le estamos diciendo a la computadora import statistics, pero le estamos dando un alias. Entonces incorporamos la partícula as y le damos el alias con el que nosotros vamos a llamar a esta librería en nuestro programa. Y el alias va a ser en este caso stats, que es como más cómodo de manejar y más corto que la palabra completa statistics. Cuando ya nosotros vamos a utilizar esa librería dentro del programa, nosotros en vez de llamarla por el nombre original de ella, la llamamos por su alias. Entonces utilizamos stats.min si nosotros lo que queremos es calcular la media de esta secuencia. Aquí me hizo falta un paréntesis cuadrado, ¿verdad? Ahora lo corrijo. De tal forma que entonces cuando nosotros imprimimos los resultados, lo que vamos a obtener es el promedio de los números 85, 93, 45, 87 y 93. Ok, entonces eso también lo podemos utilizar en nuestros programas y no hay problema porque Python nos lo permite. Nos permite utilizar alias para las librerías que nosotros importamos. Ok, ahora vamos a hablar un poco de lo que es recursividad. La recursividad básicamente tiene que ver con las aplicaciones de ciertas funciones que se pueden llamar a sí mismas. ¿Ok? En ese caso, cuando nosotros tenemos a una función llamándose a sí misma, tenemos una situación que se le da el nombre de recursividad. Solo en ciertos casos nosotros podemos tener una función que sea capaz de llamarse a sí misma, para que entonces nosotros le demos el nombre de función recursiva. Entonces vamos a ver un ejemplo en el que nosotros podemos resolver un problema utilizando una función recursiva. No son muchos los problemas en los que nosotros podemos utilizar esto de manera pues básica, y eso pues cuando nosotros lo utilizamos tenemos que hacerlo con bastante cuidado. Ya van a ver por qué. Imaginen que yo ando buscando el factorial de 6. Ando buscando calcular el factorial de 6. Entonces, yo sé que el factorial de 6 es la multiplicación de todos los números, de números enteros desde el 1 hasta el 6, de tal manera que yo puedo encontrar el factorial de 6 multiplicando 1 por 2, por 3, por 4, por 5 y por 6, y eso me da 720. Sin embargo, yo puedo resolver este producto al revés, también, ¿verdad? Eso se vale. Yo puedo empezar multiplicando el 6 por el 5, por el 4, por el 3, por el 2, por el 1, y eso me da 720, igual. Ahora, ¿qué pasa si yo hago una agrupación? Yo dejo el 6 afuera y agrupo los demás productos. Entonces, en este caso yo me doy cuenta que aquí estoy multiplicando 6 por, y esto que está dentro de los paréntesis en realidad es el factorial de 5, ¿verdad? La multiplicación de todos los números enteros desde el 1 hasta el 5. Entonces yo podría abreviarlo de esta forma. Yo podría decir que el factorial de 6 es 6 por el factorial de 5. Perfecto. Ahora, ustedes me van a decir, bueno, ¿y quién es el factorial de 5?
Bueno, vamos a ver quién es el factorial de 5. El factorial de 5, como vimos hace un momento, es la multiplicación de todos los números enteros desde el 5 hasta el 1, y eso me da 120. Voy a hacer otra agrupación. Voy a dejar el 5 afuera y agrupo los demás números. Entonces me queda 5 multiplicado por, y lo que está dentro de este paréntesis es a su vez el factorial de 4. ¿Ok? Entonces, yo puedo escribir el factorial de 5 como 5 por el factorial de 4. Entonces, ya ahí es donde ustedes empezarán a notar que hay un cierto patrón. Es decir, para yo calcular el factorial de un número, nada más tengo que multiplicar ese número por el factorial del número que yo tengo menos 1, ¿verdad? Es decir, estaría utilizando la misma función que quiero programar dentro de la función. O sea, la función se estaría llamando a sí misma, porque para encontrar el factorial de un número yo ocupo encontrar el factorial de otro número diferente. Entonces ahí es donde empezamos a ver que hay cierta recursividad, ¿verdad? Las cosas se empiezan a repetir de una manera un poco disimulada. Entonces vean aquí donde está el desarrollo completo. Yo tengo que el factorial de 6 es 6 por el factorial de 5, pero 5 a su vez es 5 por el factorial de 4. El factorial de 4 es 4 por el factorial de 3, y ahí voy hasta que me queda 2 por el factorial de 1. Y el factorial de 1 es 1, es una constante, no depende de ningún otro factorial. Entonces, en ese caso, nosotros decimos que el factorial de 1 es el caso base de este problema de recursividad. ¿Por qué? Porque es la operación cuyo factorial o cuya ejecución me genera un número y no otra vez la función. Entonces, los problemas que nosotros podemos resolver por recursividad son aquellos donde siempre va a existir un caso base. Es decir, siempre vamos a llegar a un punto en el que la función no va a tener que llamarse a sí misma nuevamente, como en este caso. Una vez que nosotros llegamos al factorial de 1, nosotros sabemos que el factorial de 1 es 1 y no tendríamos que utilizar la función factorial nuevamente. Entonces vean aquí cómo nosotros podríamos programar una función recursiva para calcular el factorial de un número. Entonces esa función se va a llamar factorial recursivo y recibe como parámetro el número al que nosotros le vamos a calcular el factorial. Entonces lo primero que tenemos que hacer dentro de la función recursiva es ver si efectivamente hemos llegado al caso base. Y el caso base, como vimos en este caso, era que el número al que nosotros le fuéramos a calcular el factorial fuera un 1. Si el número al que nosotros le vamos a calcular el factorial es un 1, nosotros sabemos que el factorial de 1 es 1, por lo tanto retornaríamos directamente el valor de 1. Si no es 1, el número al que nosotros le vamos a calcular el factorial, entonces nos brincamos este if y pasamos a calcular una variable local que se va a llamar factorial. Y factorial tiene entonces el número al que nosotros le vamos a calcular el factorial multiplicado por la misma función que se llama factorial recursivo, pero de número menos 1, ¿verdad? Porque recuerden que siempre que calculamos el factorial dentro de la función, en realidad es el factorial del número original menos 1. Entonces, si queremos el factorial de 6, tenemos que llamar a la función dentro de sí misma como el factorial de 5. Para calcular el factorial de 5 en realidad tenemos que sacar el factorial de 4 y así sucesivamente hasta que llegamos al 1. Entonces, esa es la segunda condición para las funciones recursivas o que nos permiten a nosotros utilizar funciones recursivas correctamente. Y es que tenemos que definir correctamente el paso de recursión. El paso de recursión es la llamada a la función dentro de sí misma. Yo no puedo llamar a la función exactamente de la misma manera a como la utilizo con normalidad, porque de lo contrario, la función no cambiaría nunca y nunca podríamos llegar al caso base. La función se quedaría enciclada calculándose a sí misma eternamente. Vean que aquí yo estoy llamando a factorial recursivo, pero de número menos 1.
que no es exactamente igual a la definición original de la función. De tal manera que en algún momento esta llamada recursiva de la función tendrá que llegar al caso base. Es decir, en algún momento este parámetro que yo le voy a pasar a la función va a tener que ser 1. Y cuando llega a 1, retorna una constante y a partir de ahí, entonces se calculan todos los demás resultados hacia arriba y obtenemos el resultado final de la función, el que queremos obtener originalmente. Entonces, en resumen, para definir una variable o una función recursiva de forma correcta, tenemos que garantizar que el problema que estamos resolviendo tiene un caso base y tenemos que definir de manera adecuada el paso de recursión para que la función no se quede llamándose a sí misma eternamente. Y eso es lo que yo les resumo en estos 3 puntos que tenemos acá. Si nosotros vamos a utilizar funciones recursivas, debemos estar seguros que existe un caso base, porque de lo contrario, la función va a estar va a estar llamándose a sí misma siempre y nunca va a converger. ¿Ok? Y eso lo que nos ocasiona es que nos llena la memoria completamente de puras llamadas a funciones, y eso se conoce como un desbordamiento de memoria. Entonces, hay que evitar esa condición, ¿verdad? Porque eso ocasionaría que nuestro programa falle. Ese desbordamiento también podría ocurrir, como les decía, si nosotros no definimos adecuadamente el paso de recursión, de tal forma que entonces la función nunca convergería. Y finalmente, al resolver problemas de programación tenemos que tener mucho cuidado de definir bien esos dos casos anteriores. La recursividad no es del todo obligatoria, es simplemente un truco de programación que se puede utilizar y que en muchas ocasiones y que en muchos problemas representa una ventaja significativa en cuanto a reducción de los tiempos de programación o en cuanto a reducción del espacio de memoria que se ocupa para un programa. Sin embargo, no todos los problemas se pueden resolver de forma recursiva, y eso es entonces a lo que nosotros tenemos que prestarle mucha atención. Bien, esta es la parte, digamos, introductoria de esta clase que quería comentar con ustedes, y lo que vamos a hacer ahora es pasar a hacer ejercicios igual que siempre, primero en JupyterLab y después en PyCharm. Y vamos a ver entonces cómo podemos expandir un poco lo que ya nosotros tenemos sobre funciones para entonces ir creando módulos o irnos moviendo hacia una programación más modular, que nos permite resolver problemas más complejos. Entonces vamos a ir a hacer la práctica y ya regresamos.